Bueno, muy buenas tardes nuevamente. Aquí permítame invitarle a darle la bienvenida a nuestros invitados, a Carlos Julio Medina Triana, a Álvaro Enrique Molina, invitados que nos han venido acompañando en estas últimas emisiones de la conversa de fin de semana, en estas versiones especiales acerca de los 30 años de la Constitución de 1991 que recién se han cumplido. Agradecerles a Carlos y a Álvaro pues su paciencia y su deferencia por aceptar nuestra invitación y pues obviamente por darnos luces con su análisis. Entonces permítanme en nombre de nuestros conectantes y nuestros seguidores darle la bienvenida nuevamente a Carlos Julio Medina. ¿Cómo estás, Carlos Julio? Gracias por estar aquí en la conversa. Omar, nuevamente sí, muchas gracias. Estos espacios son sagrados. Yo creo que es importante poder comunicar nuestro pensamiento y sacar a la luz lo que pensamos cada uno de nosotros. Muchas gracias, Omar. No, hombre, Carlos, muchas gracias. Por ahí agradecerles a ustedes que saquen el tiempito para esto. Álvaro Enrique Molina, muchas gracias por estar aquí con nosotros en la conversa y en nombre de los seguidores y de los conectantes, gracias pues por tus aportes en estas ediciones especiales de la conversa. Álvaro, buena tarde, ¿cómo estás? Hola Omar, buenas tardes, muchas gracias por permitirnos participar en el espacio y un saludo muy fraterno y solidario a todos los conectantes y seguidores de la conversa del fin de semana. Bueno, ya hoy, a pesar de que el tema es bastante extenso, bastante profundo y meritaría pues N espacios más de la conversa, hoy vamos a terminar por ahora esta etapa primera, diría yo, del análisis de los primeros 30 años de la Constitución Política de Colombia de 1991. Habíamos dicho que ya para la etapa de hoy vamos a empezar a hacer una especie de conclusiones, análisis finales como a manera de conclusiones de estos primeros 30 años de la Constitución. Entonces, permítanme ponerles una preguntita a Álvaro y a Carlos Julio en torno a una visión que uno de los constituyentes, muchacho en aquellas épocas de la séptima papeleta, hoy ya no tan muchacho, el ex procurador Carrillo, y aspirante también a la presidencia de Colombia, aunque todavía no se ha lanzado, que manifestaba en los medios su apreciación respecto al aporte que le había hecho la Constitución, y él resaltaba que quizás el aporte más importante de la Constitución del 91 era que había acabado con el bipartidismo que hasta 1990, según él, regía los destinos de políticos de Colombia. ¿Ustedes qué apreciación tienen de esa apreciación del ex procurador? Carlos, ya que lo veo por ahí tanto, que arranque usted. Ya Carlos, por reírse. Omar, yo creo que una de las banderas del M19 básicamente fue la situación del bipartidismo y lo que traían del reparto del poder entre liberales y conservadores. Yo creo que la Constitución en algo abrió un poco más hacia otros sectores la posibilidad de ingresar. Sin embargo, el bipartidismo se rompió solo, no por la Constitución, sino que fue tanta la manipulación y la corrupción que hubo dentro de los partidos que ellos mismos se rompieron, pero no porque la Constitución las haya partido. Yo creo que fue una cosa más de pugnas y de peleas entre ellos, y que se dieron cuenta de que había mucha corrupción dentro de los partidos y terminaron mezclándose en una cantidad de partidos que terminan gobernándonos en el tiempo, pero que no son los partidos tradicionales, a pesar de que traían en el fondo el Partido Liberal y Conservador. Álvaro Uribe sale del Partido Liberal, y de ahí para adelante todos han salido Partido Liberal y Conservador, no hay diferencia. Álvaro, tus apreciaciones respecto a esa primera apreciación. Si bien lo que permite la reforma de la Constitución del 91, es una mayor participación, una mayor pluralidad, eso terminó siendo una plaza de mercado, mano. Entonces, antes usted tenía el Partido Liberal y el Partido Conservador. Hoy tiene N partidos
Y los que estaban en el Partido Liberal y en el Partido Conservador, cada uno hizo su tienda y se volvieron fábricas de avales y se volvieron todos, pero no hay una identidad, no hay un proceso de construcción, no hay nada. ¿Sí? Eso se volvió una fuente de negocio. ¿Para quiénes? Para los dueños de los partidos. Y ahí tenemos que ser conscientes que incluso caen partidos, entre comillas, alternativos, que también caen en lo mismo y no estamos en construcciones colectivas. Entonces yo creo que ese es un discurso cacareado para hoy, 30 años después, decir que hay más participación y más pluralidad, cuando lo que pasó ahí no fue un proceso de formación y educación política, sino un proceso de mercantilismo político. Ustedes, ahora que Álvaro trae a colación este panorama de la cantidad de partidos y de la participación, que supuestamente la participación en democracia, que supuestamente abrió la Constitución de 91. Como lo veníamos diciendo en las emisiones anteriores, ¿ustedes sí creen que esa participación o esa apertura democrática que está escrita en los mecanismos incluso constitucionales de participación política, sí ha sido efectiva? ¿O efectivamente eso es solamente un canto a la bandera y nomás quedó inscrito en la Constitución, en el articulado? Carlos. Omar, lo que nos da la posibilidad de que haya más participación de personas es que lo que decía Álvaro, se volvió una feria de que cada uno crea su partido y crea su grupo de personas, pero las ideologías son las mismas. La ideología conservadora y liberal viene siendo la misma. La derecha en Colombia ha sido manejada por liberales y conservadores y la poca izquierda que hay tiene una inclinación hacia la misma derecha. O sea, no hay una política, una filosofía a fondo que diga que haya dos posiciones de gobierno bien diferenciadas. Por decir algo, el capitalismo o el socialismo no existe. Hoy en día existe una mezcla de tal manera que todos los partidos alternos se han venido más bien articulando con los mismos principios que traían los liberales y los conservadores en la derecha, ¿no? En la libertad de mercados, que fue lo que instituyó nuestra Constitución del 91, libertades más que a las personas, una libertad de mercados, una libertad para los capitales para hacer dinero, pero en el fondo no hay una filosofía que marque los partidos en Colombia. Álvaro. Omar. Sí, Álvaro, dale. Más de 6.500 víctimas asesinadas entre líderes sociales, líderes indígenas, líderes sindicales. En los últimos 2 meses, 3 meses, más de un centenar de manifestantes asesinados. No hay acceso a educación, no hay acceso a salud, no hay acceso a empleo de calidad, no hay acceso a empleo digno. El tema de toda la decadencia, más de 500 detenidos por movilizarse, por protestar, es la conclusión de 30 años de Constitución. Puede haber algunos derechos, puede haber algunas libertades plasmadas en la Constitución, pero en la realidad, en la calle, no estamos en un Estado social de derecho. Eso es así de sencillo. El mejor cumpleaños para la Constitución, las 3 décadas, se fue desde el 28 de abril del 2021, ver que no hay derechos. Pero esa conclusión última que nos regala Álvaro, devolviéndole la pregunta al mismo Álvaro y a Carlos, ¿no es acaso como un aliciente o una disculpa, una justificación, una justificación para aquellos que en este momento, incluyendo la derecha colombiana, la derecha tradicional de Colombia, están empujando una nueva reforma constitucional, es decir, otro nuevo proceso de Asamblea Nacional Constituyente? Ustedes, aunque ya lo hemos tratado en este programa, ¿ustedes cómo ven esa? Nosotros lo vimos la vez pasada. Yo parto y sigo en mi posición. Hay que hacer una reforma, el momento no es. Pero hasta en la misma derecha tienen tan claro, y los mensajes que nos envían es que vean la reforma que le hacen a la estructura de la policía.
Le cambiaron el uniforme, lo oscurecieron más para que en la noche los gatos sean pardos puedan hacer todo lo que ellos hacen. Si lo hacen de día, de noche lo van a hacer más. Entonces, nada, yo sí creo que hay que hacer una reforma a la Constitución, una reforma que debe salir de la sociedad, debe salir del pueblo, debe construirse y articularse desde el pueblo, pero no es el momento, no es el momento y menos en vísperas de unas elecciones. Así es, Porque Álvaro, Álvaro y Omar, vea, yo creo que no es la justificación, es un hecho que la institución está creada en medio de todas las reformas que le han hecho, todo lo que le han modificado para beneficiar la clase gobernante, la clase pudiente. Es tanto que a nosotros siempre nos dicen que sobre los derechos priman los derechos colectivos, los derechos generales priman sobre los derechos individuales. Entonces, básicamente, la Constitución del 91 lo que da es garantías para que haya una explotación, para que haya un desempleo, para que haya malos salarios en laborales. No hay igualdad, no hay justicia, no hay dignidad, no hay respeto al ser humano. Las libertades sociales y civiles y políticas y económicas son para una clase determinada. Entonces, yo creo que más que la justificación es un hecho, primero porque la institución como tal está creada para protegerlos a ellos. Ellos los que gobiernan, los que están gobernando, tienen en sus manos todas las facultades y las posibilidades de manejar el derecho a su albedrío y a su acomodo. Entonces, yo sí creo que hay necesidad de modificar en nuestro Estado. El Estado benefactor que traíamos anteriormente fue cambiado por un Estado de derecho que no nos da derechos para nada. Entonces, es necesario involucrar a una cantidad de población que está por fuera de nuestras constituciones y de nuestra normatividad. Omar, si me permite, solo para ver, aquí hay una noticia que no he confirmado, pero que no es extraña, y dice que una empresa estadounidense compró el 78% del puerto de Barranquilla. Es decir, estamos privatizando todavía más lo poco que queda y el comercio, y el libre comercio que abrió esa Constitución del 91, que permitió la aplicación del modelo neoliberal. ¿Sí? Entonces creo que aquí hay muchas cosas, pero conclusión, 3 décadas después de la Constitución del 91, no hay libertades, no hay economía, no hay nada, hay que hacerlo, hay que hacer una reforma constitucional, pero el oportunismo de esa clase gobernante, que hoy es una clase gobernante mafiosa, lo que va a buscar, si damos esa papaya en este momento, previo a elecciones, es cambiar un articulito y meter su modelo todavía con más intensidad y alargar periodos, creo yo. Entonces, por eso digo, hay que hacerlo. Bueno, en vista del escenario que tanto Álvaro como Carlos Julio pues, plantean y que se ratifican, efectivamente ya ellos lo habían expresado en las conversas anteriores, en torno a la idea que muchos compartimos, inclusive quien escrito también comparte, que el enunciado de los derechos de un Estado social y de derecho únicamente se queda en el Estado de Derecho, que es muy parecido al Estado que había en la Constitución de 1886. La Constitución del 86 era un Estado de Derecho únicamente. Derecho al acomodo, como dice Carlos, al acomodo de quien detente el poder en un momento dado. Lo que supuestamente se había planteado como nuevo era la partecita de Estado social, y como ustedes mismos lo han dicho y verificamos todos, mucho más en estos últimos días, no existe. En ese orden de ideas, vamos a mirar un poquitico la garantía o la ausencia de garantía que una entidad como la Corte Constitucional hizo o no hizo acerca de ese pedacito del Estado social de Colombia y de la promoción, defensa de los derechos de tercera y cuarta generación que inclusive vienen metidos en la Constitución política, es decir, la participación democrática, lo de la consulta popular, lo del referendo, etcétera, etcétera, están ahí y que hacen parte de los derechos políticos de todos los ciudadanos y los otros derechos fundamentales, por ejemplo, el derecho a
a la autonomía de las personas, al libre albedrío, desarrollo del libre albedrío y la personalidad, etcétera, etcétera, el matrimonio igualitario, este último puja que hay entre la Corte Constitucional y con la misma clase política de Colombia sobre el derecho a la eutanasia, etcétera, etcétera, que son la manifestación de los derechos fundamentales que están en la Constitución, pero que no están desarrollados. Entonces, para concretar, ¿ustedes qué opinan del papel de la Corte Constitucional como garante de la misma Constitución y de los derechos y del Estado social? Pues aparentemente no funciona. Carlos y Álvaro. Álvaro, Omar, eso hace parte de el mismo manejo de la institución como tal. La institución es rama legislativa, ejecutiva, judicial y están en las manos de los mismos. La Corte Constitucional en torno a, por ejemplo, la eutanasia apenas se está pronunciando cuando el maestro Carlos Gaviria ya había sacado una legislación en torno a la eutanasia, pero aún no han pasado muchos años, se murió Gaviria y no han hecho nada todavía, no la han logrado reglamentar. Pero también en la Corte Constitucional, en el caso, por ejemplo, de las demandas que hicimos nosotros, que las cogieron y las unificaron todas, las metieron en un solo paquete y las tumbaron todas, sirve como una herramienta para que el Estado también mantenga el control de su gente. Por ejemplo, hay fallos que le dieron a la gente en torno a la salud, que le dijeron, no, usted tiene plata, entonces usted no necesita una tutela, usted mientras tenga plata puede sustentar su posibilidad de salud. Entonces, la Corte y esas reformas tampoco nos han servido para nada. Hay una frase que es muy importante que dice que la justicia social no existe en una comunidad de hombres libres. O sea, si a nosotros nos dieron la libertad y somos libres, podemos hacer supuestamente lo que nos plazca. Y el bienestar no es un término que tenga sentido en medio de buscar una justicia social, porque no tiene significancia. Si hay justicia social en una comunidad de gente libre, pues realmente no tiene ningún sentido. Yo creo que definitivamente nuestra Constitución básicamente terminó siendo una herramienta que no sirvió ni para la democracia, porque en Colombia no hemos podido generar democracia, no hemos podido culminar en democracia, y en la parte donde habla de un Estado social, se vuelve un Estado social para decir que toda la normatividad se involucra más a la sociedad que al individuo. Esa es la parte social en donde cabe, porque no hay repartición de ganancias, no hay repartición de utilidades, no hay repartición de bienestar en la gente. Entonces, para mí se queda en letra muerta. Los derechos humanos se decretaron hace muchos años y apenas los estamos recogiendo y todavía no hemos podido ponerlo en práctica. Álvaro, tu apreciación. Omar, yo creo que uno debe rescatar de la Corte Constitucional una majestuosidad cuando inicia esa primera corte, incluso con personas del talante conservador de José Gregorio Hernández, pero había una majestuosidad de la Corte frente a la defensa, a la interpretación de los derechos consagrados en la Constitución. Pero ahí viene la perrateada que siempre hacemos nosotros. Ya después todos esos cargos empiezan a ser elegidos y empiezan a hacer carruseles, entonces yo lo elijo aquí, usted me elige allí, y empezamos a rotarnos, y entonces las ternas que manda el presidente, entonces ya el tema pierde su carácter judicial, su carácter jurídico, y se vuelve un tema político. Y entonces ya usted ya sabe cuál es la tendencia que va a tener una Corte Constitucional por la elección de la siguiente terna, o que entraron los votos, que entraron estos, que es más radical, que es menos radical, cuando eso debería ser transparente. Y es que esa misma Constitución del 91 ideó o creó la Fiscalía General de la Nación, Procuraduría, Contraloría, y se inventó la teoría de pesos y contrapesos para poder jugar con los controles que tendría que tener la independencia, que no existe entre las tres ramas del poder, y los controles que deberían hacer.
Y hoy vemos, por ejemplo, que el uribismo tiene Contraloría, Fiscalía, Procuraduría, Registraduría y Corte Constitucional, ¿cuál? Pesos y contrapesos. Y la sociedad en la calle apaleada, con hambre, asesinados, masacrados. Acaban de aprobar la exportación de la marihuana en hoja seca. ¿Para quiénes? Para las multinacionales. Ustedes que están allá con los compañeros de la Conversa, ¿cuánto hayan en esa zona del Cauca, en donde ustedes habitan, tienen todos los conocimientos ancestrales para trabajar esto, para poder hacer una economía amigable con el territorio, respetando la Pachamama en toda su integridad, no desde el punto de vista del negocio, y por ningún lado salieron? Entonces, ¿dónde está la Constitución? ¿Dónde están los derechos? No hay. ¿Dónde están los garantes de la Constitución? No hay. ¿Dónde están los organismos de control? Tampoco, porque todos son un mismo núcleo, todos son una misma esencia, y hoy, en estos últimos 20 años, se llama el uribismo, pero antes se llamaba los de Álvaro Gómez, el alvarismo, decía yo, pero de pronto me enredo yo en ese tema, pero son todos ellos. El turbanismo, todos esos. Sí. Es eso mismo. Sí es. Álvaro tiene razón en torno a la parte de la Constitución. Uno de los grandes logros, y que eso lo habla Diana Uribe en un comentario que hace de la Constitución, que dice que uno de los grandes logros es haber logrado la participación directa de la ciudadanía, pero a través de los organismos de control, como los diferentes órganos de control que nos crearon, pero realmente también, como dice Álvaro, han sido tomados por la persona que está gobernando en este momento. Entonces, no hay control, no hay un control directo de parte de la ciudadanía hacia la Constitución y al cumplimiento de las normas y al funcionamiento del Estado. En ese orden de ideas, en ese panorama que ustedes nos están regalando, muy amables de su parte, para todos los optimistas, en nombre de los optimistas les agradezco mucho el panorama tan lindo que nos están pintando. A manera ya de conclusiones, o sea, ¿qué habría que hacer si, tal como ustedes lo plantean, no es el momento adecuado para hacer una gran reforma a la Constitución o hacerle los ajustes que necesitan para que sea efectiva, para que sea funcional? ¿Qué habría que hacer entonces, en este momentico? Vista pues hecha la evaluación de estos primeros 30 años, ¿qué habría que hacer? ¿Habría que dejarla quieta? ¿Habría que cambiarla? ¿Cuándo habría que hacer eso? Entonces esa es como una pregunta que nos queda a todos. Interesante la pregunta de Omar. Yo sí pienso que básicamente no vale lo que esté escrito en las constituciones, porque se vuelve como la constitución que tenemos nosotros, se vuelve letra muerta. Yo creo que lo que debemos lograr es poder determinar primero una democracia directa, una posibilidad de que haya participación directa de la ciudadanía en torno a todas las decisiones que tomen en el Estado. Las reformas jurídicas, las reformas legales, cualquier cambio que se haga en la institución tiene que ir por el aval de la comunidad. Ya no debe valer ya la democracia indirecta, la democracia representativa. Tiene que haber una democracia directa para poder tener el control. A mí me parece que más que poner normas en la Constitución, hay que darle el poder a la gente. Hay que hacer que toda la gente se apersone del poder. No hay otra manera, lo que hay que repartir es el poder. Álvaro. Si nos lo reparten ahorita entre nosotros, nos matamos para ver qué pedacito de poder nos toca cada uno de nosotros. Yo creo que hay muchas cosas, y lo primero que hay que hacer es seguir en resistencia. Hay que seguir organizándonos, y no siempre la resistencia y la organización quiere decir porque tengo que estar en un colectivo, que tengo que estar en la primera línea, en la segunda, en la tercera, en la cuarta. No, organizarnos parte de que nos organicemos en nuestra casa,
que en la casa podamos hablar de estos temas, que nos organicemos en los lugares de estudio, que nos organicemos en el trabajo y que saquemos un tiempo para mirar qué nos duele, que nos encontremos en el dolor. Espacios, en las mingas, en todo eso que ustedes tienen de pronto mucha experiencia, las personas que nos acompañan, en que empecemos a hablarnos, a identificarnos, a encontrarnos, y desde ahí vamos a ir construyendo para sí, llegar a eso. yo redondeo la idea mía, es que básicamente es empoderar a la gente en torno a la posibilidad de decidir su futuro en medio del país en que vivimos. No es la pelea por el dinero, porque es que el que tiene la capacidad de definir cosas puede definir su futuro. O sea, el poder no es en torno al poder de poder gritar, poder decir, poder pegar, poder determinar, sino poder decidir su futuro. Es empoderar a la población en general de las cosas, de las decisiones que hay que tomar en el Estado. Para poder transformar. Vea lo que pasó ahorita el 20 de julio en el Congreso. La mayoría, incluidos nosotros, las fuerzas alternativas o muchos de los sectores, votaron por el presidente del Senado, votaron por el primer vicepresidente, y cuando tenían que votar por el de acá, chao. Ni siquiera estando en esos escenarios, si no se tiene el acompañamiento de toda la gente, y no es toda la gente, vuelvo y repito, no es solo la gente y los muchachos que están resistiendo en las primeras líneas, sino son todos nosotros desde que nos levantamos en nuestras casas y tomamos nuestro café, nuestro tinto con nuestros hijos, o que vamos a la galería, a la plaza de mercado y hablamos con el campesino que está trayendo el mercado, y podemos empezar desde ahí a sembrar y a construir. Bueno, esto como hemos venido repitiendo, esto tan bueno, lo único malo es que se acaba muy rápido, es muy cortico. Les propongo a ustedes, a Carlos y a Álvaro, que en torno ya de una conclusión final, una evaluación, un balance muy chiquitico, bueno, si estuviéramos escribiendo en un parrafito, 30 años de la Constitución, en palabras de Carlos Julio y en palabras de Álvaro, ¿qué les han representado estos 30 años de Constitución? Bueno, básicamente para nosotros la experiencia es muy negativa, porque primero nuestros proyectos de vida nos las tiró al suelo. El proyecto de vida de pronto de nosotros, que llevamos mucho más tiempo haciendo parte del Estado y de la parte productiva del Estado, nuestros proyectos de vida quedaron tirados en el piso. Igual quedó tirada el proyecto de vida de muchos jóvenes que laboraron al lado de nosotros, y hablar de muchos jóvenes son una cantidad bien grande de familias tiradas al suelo. Yo creo que ese es el resultado que tenemos nosotros de una constitución que nos ilusionó dándonos la posibilidad de que teníamos derechos, pero que no eran derechos individuales, eran derechos colectivos para beneficiar de pronto el mercado, la posibilidad de vender el país, vender la riqueza de nuestro país. Pero sí, en términos generales, para nosotros y nuestras familias, 30 años de Constitución son una tortura y un tirar al piso nuestros proyectos de vida. Álvaro. Los 30 años de Constitución tienen una connotación especial desde el 28 de abril, porque es haber visto 3 décadas en que nos pintaban unos derechos y unas oportunidades que no se cumplieron, pero son 3 décadas también que alimentaron y siguen alimentando la indignidad del pueblo colombiano. O sea, son 3 décadas para celebrar que tenemos la capacidad de habernos quitado la venda de los ojos y mirar hacia adelante y ver en el horizonte que podemos repensar este país. Esos son 3 décadas de Constitución para mí. Bueno, no, yo
básicamente no, la conclusión no la voy a hacer yo, la conclusión la hacen los conectantes, hacen los nos visitan. Estos son apenas como unos ingredientes que les damos, unas posiciones, unos puntos de vista para que cada uno, las personas que nos ven, que por ahí más tardecito van a ver el video o mañana más tarde que los subamos a nuestras redes, desde allá, desde su intimidad, desde su espacio donde nos estén viendo y oyendo, pues saquen sus propias conclusiones respecto a este tema. Reitero, no se termina el tema aquí con la Constitución, vamos a tener que obviamente seguir hablando del tema, pero yo sí quisiera de antemano agradecerle a Carlos, a lo Julio, a Álvaro, pues este tiempo que nos han regalado y sobre todo sus opiniones, sus apreciaciones. Permítanme, con la venia de Carlos y Álvaro, dedicarle esta emisión de hoy, de la conversa de fin de semana del día 24 de julio del 2021 a dos personas que ya se nos fueron. Muy importante, la de una para el colectivo, valga la redundancia, Memoria Colectiva, compañero Albeiro Colorado, que fue víctima del COVID-19, fue de una manera muy triste, muy rápido, y a saludar a la familia acá en el norte del Cauca, la familia Acosta Zapata, se nos fue la mayora Mamaguala, que fue la siembra, también una mujer valiosísima en el movimiento indígena nacional, una de las voces históricas del Cauca, el norte del Cauca, se nos fue también, y a los compañeros Lucho, Fernando, Costa Zapata, nuestra solidaridad, y a la familia de Albeiro, a los compañeros y compañeras, pues este programa lo queremos como dárselos a ellos, no en memoria, pero sí para recordar todo el regalo de la vida. A ellos todas las gracias totales por habernos acompañado en este pedacito de camino que nos tocó compartir. A ellos de la mamá abuela muy amable, ellos con nosotros. Reiterarle la invitación a Carlos y Álvaro para cuando más adelantico podamos volver a hablar ya de otros temas que obviamente tienen que ver con el acontecer político, económico y social de nuestro país, levanten opinión pública en lo local, en lo regional, en lo nacional, pues poder contar con las luces que ustedes tienen para que sigamos en esta conversa de fin de semana. Muchas gracias, Carlos, muchas gracias, Álvaro, y pues espero muchas gracias, Omar. la última vez que compartan con nosotros acá en la conversa de fin de semana. Muchas gracias. Omar, nada, gracias, un abrazo a todos y gracias por este homenaje a los compañeros, a la familia de la mayor. La mayora, la mamá Guala, la familia Costa Zapata. Seguros que la cosecha es abundante y así va a ser. Y a los amigos de Albeiro, pues nada, desde el corazón quienes lo conocimos y quienes pudimos trabajar con él, sabemos quién es y el paso por la vida debe ser eso, dejar huella de la buena. Agradecerle a los conectantes y lástima que esto sea muy poquito porque ahora en la virtualidad a todo el mundo le cortan el tiempo rápido. Eso es en otro espacio. Así es, dejamos la invitación para encontrarnos el próximo viernes para hacerle homenaje a Albeiro. Es correcto. Y muchas gracias y nos seguimos viendo. Bueno, a nuestros conectantes y a nuestros seguidores, muchas gracias por compartir con nosotros esta conversa de fin de semana. Los invitamos a que en el transcurso de la emisión en streaming en vivo o en YouTube nos sigamos viendo en nuestras redes sociales, @la conversa fin de uno, en nuestro fanpage de la conversa fin de semana. Los invitamos a que suscriban. Gracias, Carlos, por suscribirse al canal de YouTube, por ahí ya lo miramos, es uno de nuestros seguidores del canal de YouTube de la conversa de fin de semana. Álvaro, deje de ser tan regodiente con las redes, también coloque la campanita y suscríbase al canal de YouTube de la conversa de fin de semana. Muchas taras me metieron a mí en la cabeza con el tema de las redes sociales, hay que decirle a los jefes que me formaron con ese tema. Y entonces al resto de gente, por favor, suscríbete a nuestro canal y muchas gracias por estar viendo también nuestro blog, laconversafindesemana.blogspot.com. De mi parte no hay nada más, por favor, cuídense mucho, lávense las manos, colóquense en el tapaboca, boca y nariz, los que puedan vacunarse, tengan oportunidad, vacúnense, por favor, que ya llegó la cepa Delta, este gobierno no nos está cuidando, no nos va a cuidar, y entonces lo que nos toca es cuidarnos a nosotros mismos. No les quitamos más tiempo, agradecerles por estar con nosotros e invitarlos para dentro de 8 días, y si no pasa nada extraño, nuevamente aquí a la conversa de fin de semana
a través de nuestras redes sociales. Son ustedes muy amables.